Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. Estamos con gozo y ánimo en este día, en esta hora, recibiendo de parte del Señor su palabra para poder compartirla también con ustedes, sabiendo que, como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y hay tiempo también de aprender. Y en la iglesia debemos aprender también ello, porque muchas veces queremos solamente estar haciendo o teniendo actividades. Y yo alguna vez tomaba un ejemplo de decir, preguntarles si ustedes le darían a construir su casa a un arquitecto de primer semestre. Y pues todos me dijeron que no ese día, ¿verdad? Porque le falta conocimiento, porque le falta experiencia, porque no ha experimentado como arquitecto lo necesario para poder ser el encargado de construir una casa y que ésta no se caiga, ¿verdad? Sabe cómo cimentarla, sabe cómo levantar los muros y cómo perfeccionarla, ¿verdad? Pues así igualmente es con nosotros. Debemos entender que para la iglesia hay un tiempo, y es muy importante porque esto dura toda la vida hasta que el Señor nos llame a su presencia, en que tenemos que estar siendo perfeccionados por medio de la palabra, adquiriendo conocimiento, adquiriendo los testimonios, la sabiduría de Dios, para que entonces podamos hacer las obras de Dios, para que entonces podamos ir y realizar la labor en un ministerio, en un llamado que Dios nos haya enviado, que Dios nos haya mandado a hacer, y podamos hacerlo con el respaldo de la palabra y del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Pero hoy la iglesia está equivocada en pensar que así nada más, al bulto, perdón que diga esa expresión, salgamos y hagamos cuando no tenemos ni siquiera un primer fundamento, y aún algunos ni siquiera están parados sobre la peña, sobre la roca, están construyendo casas sobre la arena que fácilmente cuando viene la tempestad es derrumbada. Nosotros lo que queremos en esta escuela de crecimiento espiritual, en la predicación, en todas las perlas de alabanza, los textos, todo lo que se enseña en el Centro Cristiano Arrebatamiento, la intención es esa. Primero, que tú seas una casa que esté siendo edificada sobre la roca, que es Cristo, pero que esa casa esté bien construida, esté bien con sus muros derechos, con sus pisos bien construidos, para que también entonces esa casa pueda ser sobreedificada y sea, como el apóstol Pablo decía, un edificio bien construido para Dios, y que entonces haya bendición no solamente para ti, sino para todos los que vengan después de ti. Esta es la intención de estas clases, de esta escuela. Es tiempo de aprender, es tiempo de sentarnos un rato para abrir nuestras Biblias y para escuchar lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy. Sea este tu sentir, no solo en este día, sino siempre que escuches una clase o una predicación. Vamos a la Escuela de Crecimiento Espiritual, domingo 13 de junio del 2021. Tenemos por tema y por título: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Estamos basándonos en una cita que está en el Nuevo Testamento, que ya comentaré, pero está todo en el contexto de lo que estudiaremos en el segundo libro de los Reyes, el cual iniciamos el día de hoy, capítulos 1 y 2. Te repito el título: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Vamos a leer el capítulo 1, que contiene 18 versículos, lo leemos completo y vamos comentando porque hay bastante doctrina que podemos extraer y en el propio contexto, y que podemos ligar también con otras citas de la palabra que nos confirman la doctrina. Vamos a leer estos 18 versículos. Segundo de Reyes 1. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita.
Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y les habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Crón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Muy bien. Iniciamos comentando que este primer capítulo de Segundo de Reyes nos habla de lo que aconteció en Israel, en el reino del norte, a partir de la muerte del rey Acab, que sabemos que murió en batalla cuando salió para tomar Ramot de Galaad, y reinó después de él su hijo, de nombre Ocosías, es quien está aquí mencionado. Lo habíamos visto al final del primer libro de los Reyes, en donde está descrita la muerte de Acab. Está en el capítulo 22, y en su lugar, en lugar de Acab, reina su hijo Ocosías. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Sabemos por lo que acabamos de leer que el profeta Elías permanecía todavía en este tiempo allí en Israel. Y entonces apunta en la lista que tenemos, después del rey Acab, ya lo habíamos dicho desde la vez pasada, reinó su hijo Ocosías. Muy bien, esto es en Israel, en el norte, porque veremos que hay tanto un Joram como un Ocosías en el sur. Para que no te hagas bolas, estamos ahorita otra vez hablando en el norte. Recuerda que el ministerio de Elías fue fundamentalmente, prácticamente todo, en el reino del norte, en Israel. Muy bien, entonces dice que después de la muerte de Acab, sucedió que se rebeló Moab contra Israel. Habíamos visto en la clase anterior de Crónicas, con respecto al rey Josafat, que también Moab se había levantado en este tiempo, juntándose con Amón y con los de Edom, con los del monte de Seir, contra Judá, contra Josafat en Judá. Y miramos aquí que su intención, como Josafat clamó delante de Dios y consultándolo de qué hacer, porque estos querían pues quitarles la tierra que Dios les había dado por heredad. Así también estaba sucediendo con el reino del norte. Estos de Moab también se estaban levantando, se estaban rebelando contra Israel. Entonces entendemos también por la palabra que utiliza aquí, se rebeló, que quizá hubieran tenido en algún tiempo algún tipo de paz, de trato, de alianza con Acab o con reyes anteriores, porque muerto este es que Moab se rebela contra Israel en reinado de Ocosías, ya no de Acab. Muy bien, miramos en el 2 que le sucedió a Ocosías ahí en Samaria, en su casa, que él tiene un accidente y cae por la ventana y queda enfermo, queda lesionado, y entonces él envía mensajeros para que vayan a consultar a un dios falso llamado Baal-zebub, dios de Crón, para saber si él sanaría de esa enfermedad o de esas lesiones que él tenía por causa de esta caída que él había tenido. Antes de comentar evidentemente el asunto, vamos a analizar rápidamente este dios falso que aparece aquí, Baal-zebub. Ese nombre, tú sabes que Baal significa señor en el sentido de dueño,
se puede traducir, Señor directamente, y Zebub significa en hebreo mosca, en el sentido de un ser que revolotea y que por naturaleza aguijonea. Recuerda que las moscas, como alguna vez lo describe la palabra, moscas molestísimas de esta zona ahí en Israel, son moscas que, como diríamos aquí en México, muerden, ¿verdad? Moscas agresivas y que dejan una lesión en la piel. Esto es lo que significa este término Zebub. Literal podríamos traducirlo mosca, en el sentido de aquel ser que revolotea y que por naturaleza aguijonea. Entonces, Baal Zebub significa señor de mosca o señor de la mosca, algunos traducen señor de las moscas, y la palabra nos dice que esta era una deidad de Ecrón. Vamos a ver un poquito de este lugar Ecrón. Hay muchos lugares que conocemos en lo que hemos leído con respecto a la historia ligada al pueblo de Israel, y después, pues si tú has leído libros proféticos, también conoces lugares como Moab, como Edom, lugares como Damasco, Siria, que están mencionados, Tiro, Sidón, Egipto, Babilonia, evidentemente, que están mencionados en cuestiones de juicios contra las naciones. Y una de las naciones que son juzgadas por todos sus pecados delante de Dios son los filisteos. Los filisteos tenían varias ciudades principales que han aparecido en muchas de las historias que ya hemos leído en la palabra, como Asdod, como Gat, en donde estuvo David, ciudades como Ascalón, como Gaza, y esta ciudad de Ecrón también es una ciudad filistea, una de las principales ciudades de los filisteos. Y pareciera que no es una ciudad de la que hemos leído, conocido tanto, pero sí hemos tenido ya bastante contexto. Te voy a dar todo el contexto bíblico que hay de este lugar Ecrón, y lo hago también con el propósito de que entendamos quién era este dios Baal Zebub, o qué era lo que se practicaba allí en Ecrón entre los filisteos, y podamos comprender un poquito más lo que está en la palabra, porque yo sé que esta palabra, el nombre de este dios falso, Baal Zebub, pues muchos entienden en el contexto actual, está ligado a un nombre con el que se denomina a Satanás, pero yo quiero mantenerme en lo que está en las escrituras con respecto a Baal Zebub, que solo aparece ese nombre aquí en Segundo de Reyes, y Ecrón, que sí aparece en muchas otras citas. Entonces te voy a decir todo lo que es Ecrón. Ecrón es una de las ciudades principales de los filisteos. En cuanto a lo que ya hemos leído, pues es una de las ciudades filisteas donde estuvo el arca de Dios. Recordarás que estuvo pasando por varias ciudades cuando los filisteos la capturaron en tiempos de Samuel. Y fíjate que esta ciudad de Ecrón, junto con otras ciudades filisteas, en tiempos de Samuel había sido restituida a los hijos de Israel. Esta ciudad era parte de los territorios que correspondían a la tierra prometida y había sido restituida en tiempos de Samuel, porque Samuel, como juez, había libertado de la opresión de los filisteos, de todo el pleito y molestia que había con los filisteos al pueblo de Israel. Dios había usado a Samuel para esto, y esta ciudad de Ecrón, junto con otras ciudades filisteas, había sido restituida a Israel. En algún punto esta ciudad fue vuelta a los filisteos, fue ocupada de nueva cuenta por los filisteos, y volvieron también, pues evidentemente, a sus costumbres paganas, las cuales entenderemos. Y ya vimos pues que tenían dioses falsos como Dagón y como este Baal Zebub. A las puertas de esta ciudad de Ecrón fue donde cayeron heridos los filisteos después de que David mató a Goliat. Recordarás que David, después que mata a Goliat, pues todo el pueblo se anima y entonces persiguen a los filisteos y estos huyen, y es a las puertas de esta ciudad de Ecrón en donde caen heridos, donde matan a todos estos ejércitos que venían pues pensando que con su paladín Goliat iban a ganar. Pero pues el Dios de los escuadrones de Israel estaba con David y con Israel, y ellos vencieron. Eso también sucedió en Ecrón, no la muerte de Goliat, sino donde murieron todos los demás filisteos. Ahora, en los libros proféticos, en muchos de ellos, en Jeremías, en Amós, en Sofonías, en Zacarías, está narrado todo lo que es el juicio sobre todas las naciones alrededor, las naciones vecinas a Israel, lo que se conoce como la copa del vino del furor o de la ira de Dios para todas las naciones. Entonces, esta copa del vino del furor está descrita en Jeremías 25, ahí incluye a Ecrón,
puedes leer, es más amplio lo que está en Jeremías 25, pero incluye a Ecrón como tierra de los reyes de Filistea. Entonces es un lugar que Dios está reservando para que ahí sea manifestada su furor y su ira por causa del pecado que cometió contra Jehová, estas naciones, sus abominaciones, pero también por los pecados que cometieron contra su pueblo Israel, lo cual queda más claro en otros libros proféticos. También en Amós, en el capítulo 1, habla de Ecrón y dice que la mano de Dios se volverá contra ellos en un castigo contra todos los reinos filisteos, contra Gaza, contra Asdod, contra Ascalón y contra Ecrón también. Está incluido también en Amós el juicio sobre las naciones, esta ciudad de Ecrón. También en Sofonías capítulo 2, en donde nos habla del día de la ira de Jehová y habla que este día también la ira de Jehová será sobre Ecrón y ahí dice el castigo de esta ciudad, dice que será desarraigada, pero esto será en el día de la ira de Jehová, que esta ciudad será desarraigada. Son lugares que permanecen porque Dios los está reservando para manifestar ahí su ira sobre las naciones. Y también en Zacarías, la profecía que está escrita en Zacarías capítulo 9, contra las naciones alrededor, ahí señala, y esto se me hace importante para nuestro tema, que la esperanza de Ecrón será confundida. ¿Cuál era la esperanza de Ecrón? Sus dioses falsos, probablemente este mismo Baal-Zebub u otros dioses como Dagón, pero dice que en este tiempo, cuando Dios venga a juzgar a todas las naciones, pues sabemos, y así está escrito, que el Señor va a avergonzar a todos los dioses falsos y a los que adoran a los dioses falsos y va a destruir toda la idolatría el Señor, va a quitar todo esto de la tierra. Entonces ahí en Zacarías 9 dice que en Ecrón, la esperanza de Ecrón será confundida cuando venga la ira de Dios sobre todas las naciones alrededor, es decir, las naciones vecinas a Israel, como era esta. Y ahí mismo en Zacarías 9 dice, nos señala cuáles eran los 3 pecados que practicaban los filisteos, entre ellos Ecrón, y dice que será quitada la soberbia, era un pueblo soberbio que se creía por encima de Dios, que será quitada la sangre de su boca. Esto nos habla, para entender un poco lo que sucedía con este Baal-Zebub, de sacrificios probablemente humanos incluso. Recuerda que había dioses como Quemos, de los moabitas, al cual le ofrecían vivo para ser quemados sobre este ídolo a niños y a personas, a seres vivos. Y entonces dice que será quitada la sangre de su boca, había sacrificios, abominaciones, porque también dice serán quitadas las abominaciones de entre sus dientes. Está terrible porque está ligado a cuestiones paganas, satánicas, de ritos que realizaban, que están descritos solo de esta manera aquí. Será quitada la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. No le doy una interpretación más. Eso está en Zacarías 9:7. Pero hay algo muy importante, Zacarías 9, 6 y 7, perdón, en el 6 y 7. Sin embargo, este mismo capítulo de Zacarías nos dice que allí, por eso te digo que estas naciones no han sido quitadas del todo, no han sido destruidas, sino están reservadas para el día de la ira de Jehová, pero la salvación de Jesucristo es universal y dice que allí, en Ecrón, quedará un remanente para nuestro Dios. Y dice ahí que Ecrón será como el Jebuseo. ¿A qué se refiere esto? En 2 de Crónicas, capítulo 8, versículos 7 y 8, te doy esto como referencia, pero te lo narro, 2 de Crónicas 8, 7 y 8, para que pues recuerdes quiénes eran los jebuseos. Eran los antiguos habitantes de Jerusalén. Jerusalén se llamaba Jebús, y ahí es donde habitaban los jebuseos, y recuerda que ellos no fueron destruidos del todo, sino que quedaron en la tierra viviendo en medio del pueblo de Israel, aunque no eran de Israel. Incluso narran estos pasajes que Salomón los hizo tributarios. Entonces, en ese sentido, lo que está diciendo es, yo me he reservado Ecrón y todas estas ciudades filisteas para destruirlas, desarraigarlas, como dice ahí, para quitarlas por causa de sus abominaciones, de sus pecados contra mí y contra Israel, pero voy a dejar un remanente, voy a dejar algunos que van a permanecer entre mi pueblo, o como parte ahora de mi pueblo, no solo viviendo entre ellos, sino como parte de mi pueblo, y quedará un remanente para Dios, que Dios se va a reservar. Y esto a mí me habla pues de la gran misericordia y de la salvación de Jesucristo, una obra de amor por todo el mundo, porque la Biblia no dice que de tal manera amara a Dios solamente a Israel, sino dice de tal manera amó Dios al mundo entero, a todo el cosmos, a la humanidad,
que dio a su Hijo unigénito, lo entregó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que la palabra dice en los Salmos, en Malaquías, que el nombre de nuestro Dios es grande sobre todas las naciones de la tierra, y en todo lugar se ofrece a su nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es el nombre de Jehová, grande es el nombre de Jesucristo sobre todas las naciones. Aprendimos en los Salmos hace poco: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá sobre las naciones. Entonces ese es el sentir de esta cita. Aún lugares en donde abunda las tinieblas y las obras de Satanás y la maldad y cosas paganas, abominaciones terribles, pues aún de ahí, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Dios puede rescatar y va a rescatar a algunos, como en este caso a un remanente entre los filisteos ahí en Ecrón. Entonces, pues esta es la historia de Ecrón en las Escrituras, y esto nos da a entender un poco el culto pagano que tenían ahí, pero también nos da gloria a Dios a entender la misericordia de Dios en medio de su ira. En medio de la ira el Señor se acuerda de la misericordia. Muy bien, bueno, pues continuamos entonces en el contexto de Segundo de Reyes. Ya sabes quién es ese Baal-Zebub, que no es nada porque es un ídolo, pero recuerda que detrás de los ídolos hay demonios. Lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica, y están muchas cosas del reino de las tinieblas moviéndose ahí, pero el ídolo nada es. Esto ya también lo estudiamos. Ese era el dios de esta ciudad de Ecrón, y ahí es a donde Ocosías mandó consultar, mas no logró hacerlo, para saber si sanaría de esa enfermedad. Muy bien, en lo que leímos, entonces miramos que Ocosías manda hacer esto, pero siendo rey de Israel, donde Jehová pues era su Dios. Jehová es el Dios de Israel y es un Dios celoso. Y miramos que Dios no permitió que se consultara. Dios no dejó que ahí el diablo se metiera más de lo que ya estaba metiéndose, porque no dejó que se consultara a ese Dios falso y a los demonios que estaban en ese lugar, sino que no lo permitió, lo detuvo, porque envía a Elías a detener a los mensajeros y a que se regresen a hablarle a Ocosías, porque Dios es un Dios celoso, Dios de Israel, aún de este Ocosías, como con Acab. Recuerda que a Acab Dios le dio muchas oportunidades, pero este Ocosías pues se quiso burlar de Dios, quiso deshonrar a Dios haciendo esto, y Dios no permitió que esto sucediera, sino Dios puso en vindicación el nombre grande de Jehová sobre su pueblo Israel. Entonces el ángel de Jehová le habla a Elías, y el cual detiene a los mensajeros, y Elías, hablando la palabra de Dios, le dice a los mensajeros esta pregunta: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Dios castiga el pecado y esta deshonra de parte de Ocosías, porque este mensaje no solo incluye esta pregunta diciendo: ¿para qué vas a consultar a los demonios? ¿Para qué vas a consultar a los dioses falsos de este mundo? Sí, hay un Dios vivo y verdadero en Israel, y tú eres el rey de Israel. Hay un Dios sobre ti, hay un Dios que les ha dado todo, hay un Dios que está presente y cercano a pesar de que ustedes son infieles y desobedientes a Dios y rebeldes. Yo soy el Dios de Israel. Y entonces viene un castigo por este pecado, y le dice: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. El mandar consultar a Baal-Zebub firmó la sentencia de muerte de este Ocosías por causa de este pecado y de esta deshonra delante de Dios. Y tú y yo sabemos que Dios mira el corazón. Este Ocosías no iba a cambiar su corazón. Lo veremos que aun cuando Dios demuestra su poder a través de Elías, él no cambia su corazón, y él sigue en su necedad y queriendo hacer como él quiere y como bien le parece. Aquí entonces vienen varias preguntas para nosotros, porque la reflexión, Ocosías, pues él ya murió, él ya fue juzgado, pero la palabra está para nuestra enseñanza y tenemos que reflexionar. ¿Podemos burlarnos de Dios? ¿Podemos decirnos pueblo de Dios? ¿Podemos decir que tenemos a Cristo y burlarnos de Él pecando, haciendo lo que a nosotros bien nos parezca?
La palabra dice contrario a eso. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, cita que hemos aprendido, dice Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. El que se engaña eres tú, a Dios no lo podemos engañar. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nadie se va a burlar de Dios. Nadie va a engañar a Dios. Nadie va a lograr hacer escarnio o deshonrar el nombre de Dios. Eso no va a suceder. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y es muy claro en el ejemplo de Ocosías, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne como Ocosías, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y eso es lo que aprendimos, pero yo recuerdo que el 9 dice que no nos cansemos, porque yo alguna vez prediqué este tema, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero hay unos que prefieren sembrar lo malo y aún se esfuerzan en sembrar en lo malo, como vimos de Acab, que fue un vendido a hacer lo malo, un entregado, un rendido a hacer lo malo, pues su hijo Ocosías igualmente lo hizo. Pero la pregunta era, ¿podemos burlarnos de Dios? No, no te engañes, Dios no puede ser burlado. ¿Podemos deshonrar a Dios impunemente? Deshonrarlo y salirnos con la nuestra, como dirían coloquialmente. La palabra de Dios también nos enseña que no. Y esto está escrito de una manera muy clara en el profeta Malaquías, capítulo 1:6 al 2:2. Voy a leer toda esa sección del 1:6 al 2:2, porque a veces pensamos solamente Ocosías, como Ocosías, que estaba consultando a un dios pagano, estaba en cuestiones de idolatría, de abominaciones, pues estaba deshonrando a Dios. Pero Malaquías nos hace entender que cualquiera que se dice de Dios o que es parte del pueblo de Dios y que hace lo que quiere y desprecia al Señor y desprecia su palabra y desprecia sus sacrificios y todo lo que el Señor ha hecho y desprecia su nombre, está deshonrando a Dios. Entonces la pregunta es, ¿podemos deshonrar a Dios impunemente? ¿Podemos deshonrar a Dios y no va a pasar nada? La respuesta es no. Y la palabra lo dice de esta manera. Malaquías 1:6 al 2:2. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, y tú y yo somos sacerdotes para Dios, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No, Señor, no te hemos deshonrado. Y Dios describe en qué. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Cuántas cosas del mundo contaminadas se están presentando delante del altar de Dios? En la alabanza, en la enseñanza, en la conducta del pueblo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Algunos literalmente están despreciando participar de la cena del Señor y de la mesa del Señor, pero también en pensar en ofrecer a Dios los sacrificios como Dios lo manda en su palabra y honrándolo a Él. Muchos están pensando que hacerlo así es despreciable, es religioso, es anticuado y ya no tiene que ser así. Pues dice Dios que lo deshonran los que piensan así. 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Los que dicen, pues yo cuasi diezmo, cuasi ofrendo, si me sobra doy una limosna y si no, no me importa, no voy a enriquecer a los pastores. Pues piensa lo que quieras de los pastores, eso es problema de los pastores con Dios, y hay muchos pastores que sí son honrados delante de Dios y son sinceros y fieles a Dios y están cumpliendo lo que Dios les manda. Deberías honrarlos a ellos en lugar de pensar mal, pero las ofrendas son de Dios y muchos están menospreciando esto y ofreciendo animal ciego, animal cojo, animal enfermo, como dice aquí, te lo leo, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. A ver, cuando Hacienda te pide que pagues 1,000 pesos de tus impuestos, págale 500, págale 200, a ver si es cierto. No te atreves a deshonrar a las autoridades porque sabes que te vas a meter en problemas, pero sí deshonras a Dios, no trayéndole las ofrendas de todo tipo, espirituales y materiales, ofrenda de tu mano consagrada, elevando a Él tu alabanza, elevando a Él tu gratitud. No lo haces y le das lo que te sobra, como si Él no fuera Dios.
9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, eso sí, ¿verdad? Ay Dios, bendíceme para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Por mucho que oremos, si no hacemos lo agradable delante de Dios, no lo vamos a agradar a Él. ¿Cómo podemos agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, no lo digo yo. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. El pensar que una función o que un ministerio es lo único necesario y estoy bien con Dios. Dios no quiere sacrificios, holocaustos. Esos parten, son resultados, son fruto de una relación con Dios. Él quiere tu corazón, Él quiere la comunión contigo, Él quiere tu obediencia y tu fidelidad. Y entonces le vas a servir como Dios quiere y vas a presentar tus ofrendas delante de Él. Pero hay quienes piensan que solo por tener una función están agradando a Dios y no es así. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Dios no nos necesita, nosotros necesitamos de Él, porque Él es tan grande que en todo lugar se ofrece a su nombre. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros somos los que estamos sujetos y debemos estar sujetos al Señor y honrarlo a Él, y estamos queriendo que Dios haga todo por nosotros y nosotros no queremos hacer lo que nos corresponde delante de Dios, porque dice el 12, y vosotros lo habéis profanado, que su nombre, cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Qué flojera leer la Biblia, qué flojera escuchar un mensaje, qué flojera sentarme 2 horas a oír esta clase, qué flojera todos los domingos, Biblia y más Biblia, qué flojera, qué flojera. Eso es lo que dice así, que el pueblo le dice y sus sacerdotes le dicen, tu alimento es despreciable, Dios, y el alimento es la palabra de Dios. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete. Dios no quiere un pueblo mentiroso e infiel, y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y las ofrendas y la alabanza tiene que ser digna de un gran rey, suprema alabanza, suprema adoración delante de Él. Él es el gran rey, Él lo ha declarado, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Si es temible entre las naciones, no debería ser más temible en medio del pueblo que según esto cree en Él. 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, no nos podemos hacer los ignorantes. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, Dios quiere que lo hagas de corazón. Hay quienes dicen yo lo hago porque me obligan, porque el pastor dijo, para que no me molesten, porque es un fastidio que me lo estén diciendo. Pero aquí dice Dios, si tú no te decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Yo no recibo. Pues no es de que recibas, es de que es algo que Dios lo va a hacer, porque Él se cansa de un pueblo infiel y desobediente, y dice que ya lo ha hecho. Incluso dice, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Eso es lo que pasó con Ocosías, eso es lo que pasó con Israel, eso es lo que va a pasar con Judá más adelante, y eso es lo que pasa hoy con la iglesia de Jesucristo. Decídete de corazón a adorar y dar gloria al nombre del Señor, cumpliendo todo lo que Él nos manda, como la palabra de Dios nos lo enseña. Y entonces veremos la salvación, la bendición, la justicia y el bien de Dios en nuestras vidas, y no la maldición y el mal y la muerte como lo vio Ocosías. ¿Podemos deshonrar a Dios impunemente? Si después de esta cita alguien sigue creyendo que sí, entonces no eres de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dios se cansa del pueblo que se quiere burlar de Dios, diciendo que le agradan, pero en realidad haciendo lo malo. Hay una última cita ahí en Malaquías 2:17, porque Dios se cansa. Dirás, no, Dios no se va a cansar. Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia, se duele del castigo, pero sí se cansa de un pueblo que no quiere cambiar. Teme a Dios. Malaquías 2:17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado?
en que decís: cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Peca, haz lo que quieras, total tienes la gracia, el amor, la salvación no se pierde. Haz de lo que quieras de tu vida, que cada quien haga como bien le parece. Total, que todos agradamos a Dios, todos somos hijos de Dios. Y dice Dios: ya me cansé de oír esas palabras. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, es mentira, y en los tales se complace. Es mentira, Dios no se complace en los que hacen el mal. O si no, dice que Dios también dice: ¿dónde está el Dios de justicia? Palabras violentas contra Dios. Ya se cansó Dios de un pueblo así. Regresamos al contexto de Segundo de Reyes. Los mensajeros se vuelven y dan mensaje a Ocosías, quien les pregunta: ¿quién habló esto? ¿Quién se atrevió a decir estas palabras? ¿Quién se atrevió a regresarlos a ustedes en su soberbia a este hombre? Identificando entonces a Elías, porque lo identifican con esas ropas y ese cinto que él usaba, que sabemos que después también Juan el Bautista se vestirá de esta manera. Pero bueno, eso no es parte de nuestro tema. Cuando estemos en Mateo, entonces tendremos esta referencia. Lo identifican por la manera en que él se vestía, y Ocosías no temió. Ocosías no se humilló ante la palabra de Jehová que había sido levantada contra él. Dios había hablado palabra diciéndole: te voy a matar, te vas a morir, porque no me consultas y no me honras, siendo el rey de Israel, siendo parte de mi pueblo. Pues no se humilló y no temió, sino que él envía a traer a Elías a él con una autoridad extrema, con capitán y 50 hombres a la fuerza. Tráiganme a ese para que me lo diga en mi cara, a ver si es cierto lo que está diciendo, para que Elías se lo dijera de frente. El capitán se refiere a él cuando llega ahí con Elías, porque lo van a buscar, lo encuentran en la cumbre de un monte, y se refiere el capitán a él como varón de Dios. Le dice: varón de Dios. El rey te da una orden, que desciendas delante de él, que te presentes delante de él. Elías entonces les dice: bueno, antes de esto, yo quiero pensar, si Elías era tal, si Elías era varón de Dios, si Ocosías pensaba eso, si este capitán pensaba eso, ¿por qué no escucharon entonces sus palabras? ¿Por qué no escucharon lo que Dios había dicho? El juicio que estaba trayendo sobre Ocosías por haber querido consultar a Baal-Zebub. Si era varón de Dios, ¿por qué no creer las palabras que él les había hablado? ¿Por qué no temer si era varón de Dios? ¿Para qué hacerlo descender al rey con la fuerza de su ejército si en verdad ellos respetaran que era varón de Dios? ¿Qué propósito tenía Ocosías? ¿Podría su encuentro personal con Elías cambiar el juicio o el castigo de Dios? No, no iba a cambiar nada, porque la palabra no era de Elías, la palabra era de Dios. Y el pecado no era de Elías, como Acab alguna vez le dijo: tú eres el que turbas a Israel. El pecado no era de Elías, el pecado era de Ocosías, que deshonró a Dios consultando o deseando en su corazón consultar a Baal-Zebub, pensando en su soberbia que el ídolo es más que el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, y que él, Ocosías, podía volverse e ignorar al Dios de Israel, siendo él rey en Israel. ¿Qué diferencia haría el encuentro con Elías? Ninguna, porque esta palabra y el juicio, la determinación, era de parte de Dios. Elías le responde a este primer capitán: si yo soy varón de Dios, ¿de veras soy varón de Dios? Ok, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y consumió este capitán con sus 50. Elías era varón de Dios, con poder de Dios. ¿Por qué no creer entonces que su palabra también era la palabra de Dios? Si eres varón de Dios, pero no te creo. Si eres varón de Dios, pero no te escucho. Si eres varón de Dios, pero no hago caso a tu palabra. Si eres varón de Dios, que predica las escrituras, que traes el mensaje que Dios está hablando, pero no te escucho. Esta actitud de Ocosías y del capitán, la iglesia muchas veces se la sigue aplicando a Dios y a los varones de Dios, a los siervos que Dios ha llamado. Sé que eres varón de Dios, sé que eres pastor, sé que eres apóstol, te respeto, sé que eres profeta, pero no te voy a escuchar. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Al parecer a Ocosías no le importó cualquier demostración del poder de Dios. No teme,
por lo que acaba de pasarle a ese capitán con los 50, ni cree en la palabra, pero tampoco teme ni cree en el poder. No temió cuando se le dio ese mensaje, no temió cuando Dios hizo descender fuego del cielo y consumió a estos 51 varones. Y él insiste en traer a la fuerza a Elías. Bajo el mismo método, vuelve a mandar a otro capitán con sus 50. A la fuerza se van a hacer las cosas. Ocosías, siendo rey de Israel y parte del pueblo de Israel, no era de Dios. Así le dijo Jesús a los judíos. Judíos que primeramente habían creído en él, de acuerdo a lo que narra Juan 8. Dice que Jesús le habló a los judíos, a unos judíos que habían creído en él. Pero después de que Jesús les habló muchas palabras, después de oírlo, querían apedrearlo. Esos judíos que primero habían creído en él, después querían apedrearlo. Eso está en Juan 8. Y yo te quiero leer un fragmento. No lo vamos a leer todo, pero lee para que mires cómo algunos que dicen creer, cuando son confrontados con la verdad de Dios en la palabra de Dios, entonces ya no quieren nada con el Señor, lo quieren apedrear. A los siervos hoy en día también les pasa. Ya no los apedrean físicamente, pero sí los apedrean con murmuraciones y con chismes y con desobediencia. Siguen queriendo apedrear a los siervos de Dios. Así lo hicieron con Jesucristo. Juan 8, 42 al 47. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ya sabía Jesús que lo iban a querer apedrear, lo querían matar. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Miró Jesús que no soportaban escuchar la verdad, como les dijo arriba. No entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra, y la palabra de Dios es la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, como Elías lo estaba haciendo, ¿no me creéis? Y muchos que predicamos la verdad que está en la palabra de Dios, no nuestra verdad, la verdad de Dios, no nos quieren creer. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. Y de ahí salió nuestro título. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No hay medias tintas. Jesucristo lo dejó muy claro. El que oye las palabras es de Dios. El que no las oye no es de Dios. El apóstol Juan, con respecto al testimonio que está dado en el Hijo, dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No hay medias tintas, pueblo de Dios. Decídete de corazón, como la cita que leímos de Malaquías, en servir y en adorar y en glorificar el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo, porque no hay medias tintas. Por eso Dios vomita a los tibios de su boca. O eres de Dios y oyes su palabra, o eres de Jesucristo y tienes la vida, o no eres de Dios y no oyes su palabra, por tanto no eres de Cristo y no tienes la vida. Solo hay de dos, no hay más. Dos veces, regresando al contexto de Reyes, dos veces sucede ya lo mismo. Vuelve a descender fuego del cielo a la orden del siervo de Dios Elías, y estos 51 varones son consumidos. Dos veces ya, y Ocosías, quien al parecer tampoco le importan sus hombres, ya van 102 muertos y parece que no le importa, envía un tercer grupo con Elías. Este tercer capitán, a diferencia de los otros dos, ni siquiera le dice a Elías la orden que él traía. Este tercer capitán teme, se arrodilla y le ruega a Elías y le dice: varón de Dios, sea de valor mi vida y la vida de estos 50. Y dice: tus siervos se humillan y le dicen: no venimos a mandarte, venimos a obedecerte como siervos. Ten misericordia, somos hombres enviados. Ten misericordia, le dice: sabemos que ha descendido fuego del cielo
Supieron, como Ocosías supo, pero ellos sí temieron, o él sí temió, este capitán. Sabemos que ha descendido fuego del cielo, ahí lo dice en plural, y ha consumido a los 2 primeros con sus 50. Este tercer capitán se humilló por lo que supo y por lo que vio. Pero hay muchos que ni cuando oyen la palabra y los juicios de Dios, ni cuando miran el poder de Dios, se humillan, aunque lo sepan y lo vean. Este sí se humilló y le fue tomado en cuenta. Porque el ángel de Jehová, y quiero hacer aquí una nota, el ángel de Jehová estaba ahí con Elías. La presencia de Dios estaba ahí con Elías. ¿Qué decía Elías siempre? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Por eso es que el ángel de Jehová le habló, porque allí estaba con él. Por eso el poder de Dios estaba con él, porque Elías estaba en comunión con Dios y en la presencia de Dios. El ángel de Jehová le dice a Elías, desciende y no tengas miedo de él, es decir, de este capitán. Y Elías obedece, no la voz del hombre, no la voz de este capitán, obedece la voz de Dios, la voz que oyó a través del ángel de Jehová. Elías obedeció la voz de Dios y no la del hombre, no la del capitán, quien ni siquiera le había pedido descender. El primer capitán le había dicho, ha dicho el rey que desciendas. Venían a darle una orden, a obligar a Elías a esto. El segundo le dijo, desciende pronto. O sea, ya no solo desciende, sino apúrate, porque Ocosías te está llamando. Pero el tercero se humilló y le dijo, sea estimada mi vida a tus ojos. Y eso le salvó la vida a estos hombres. Elías desciende con él, con este capitán, con estos hombres. Pero el hecho que Elías descendiera a Samaria con Ocosías no cambió nada. Porque Ocosías no se arrepintió, ni se había arrepentido, ni se iba a arrepentir. Como te dije, el hecho que Elías estuviera ahí, de frente a él, no cambió nada porque Ocosías no se arrepintió. A veces dices, que venga el pastor a mi casa, ore por mi hijo que es un rebelde, o lo llevo a la iglesia. Pero si la persona no se arrepiente, no cambian las cosas, no cambia la circunstancia, porque tiene que cambiar el corazón. Nota, Dios guardó a Elías de nueva cuenta, guardó su vida, porque quiero recordarte que aunque Acab ya había muerto, Jezabel sigue viva, y ahí vivía, ahí cerquita de Ocosías, en Samaria, ahí estaba Jezabel. Pues lo que sea que Dios hizo para quitársela de en medio, que no se enterara o no sé, Dios lo hizo, y Dios guardó a Elías. Recordemos que Jezabel todavía sigue viva. Muy bien, entonces que Elías descendiera no cambió nada porque Ocosías no se arrepintió. El mensaje, es decir, la palabra de Dios fue el mismo, con una cosa muy importante que le añade el Señor. ¿Cuál fue el mensaje? Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Cron, le dice muy claro cuál fue su pecado. No hay Dios en Israel, pero le dice, para consultar en su palabra. Ahorita comentamos esto, para consultar en su palabra. Eso no estaba en la primera vez que Elías le mandó a los mensajeros, pero ahora le dice esto. Y le dice, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Para Ocosías el mensaje fue el mismo. Tú deshonras a Dios y pecas consultando a una abominación, entonces no te vas a levantar de esta enfermedad, sino en tu lecho te vas a morir. Y murió. Ahí está narrado, murió Ocosías, porque él nunca se arrepintió. Pero vamos a ver esto, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? El pueblo de Dios debemos consultar siempre a Dios. Tenemos su palabra, ahí Dios quiere que lo consultemos. Ahí está la revelación de su sabiduría y de su consejo eterno. Y en ella, en la palabra de Dios, en las escrituras, encontramos la vida eterna. Piensa en algunos ejemplos que ya hemos estudiado. El rey Saúl murió por prevaricar, es decir, por traicionar la palabra de Jehová y consultar a una adivina. Por eso murió. Está escrito que esa fue la razón. Por traicionar la palabra de Jehová y consultar a una adivina. Vemos el ejemplo del rey Asa que estudiamos hace poco. El rey Asa pecó buscando ayuda en Ben-Hadad, rey de Siria, y no en Jehová.
y después consultando al hombre, a los médicos en particular en su caso, antes que a Dios, y por ello muriendo de la enfermedad en sus pies, y de esa enfermedad que tenía un par de años padeciéndola, de esa enfermedad murió. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo muy diferente. Saúl le costó la vida. En el caso del rey Asa, que fue con un corazón perfecto delante de Dios, pero tuvo que padecer y morir de esta enfermedad por no consultar a Jehová también. Pero vamos a ver un ejemplo muy diferente. El rey Josías, que todavía no lo hemos estudiado. Vamos a ver, cuando el rey Josías, y esto sí lo vamos a leer, segundo de Crónicas 34, voy a leer el versículo 21 y 26 y 27, 21, 26 y 27, segundo de Crónicas 34. Cuando el rey Josías haya el libro de la ley, la palabra de Dios, vamos a ver él qué hizo. Porque tú y yo tenemos la palabra, tenemos revelada la palabra de Dios, tenemos una revelación completa y perfecta de la voluntad de Dios en las Escrituras, en estos 66 libros. Lo tenemos. Y más Dios, más aún, más allá, Él quiere que lo tengamos y Él lo pondrá, porque este es el pacto con nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. No solo lo tienes como un libro escrito, Dios lo quiere escrito en el libro, en la tabla de tu corazón. En tu mente, en tu corazón, Él pondrá sus leyes y sus mandamientos. Pero vamos a ver, como el rey Josías que halló el libro de la ley, la palabra de Dios, el que hizo con la palabra de Dios. ¿A Saúl se le habló la palabra de Dios? Sí. ¿A Asa se le habló la palabra de Dios? Sí. ¿Al rey Ocosías se le habló la palabra de Dios? Sí. ¿A Acab? Sí. ¿Pero qué hicieron con la palabra de Dios? Decidieron no consultarla y no consultar a Dios a través de ella. Pero vamos a ver qué hizo el rey Josías. Segundo de Crónicas 34, 21, 26 y 27. Palabras de Josías dice: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Consulten a Dios en este libro, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el pecado? No guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Leemos 26 y 27. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, esto ya es Dios contestando, porque ellos leen en la palabra que les había venido ese mal por la desobediencia, todo lo que estaba ahí escrito y por ofrecer sacrificios a dioses ajenos. Y entonces, cuando estaban consultando a Dios en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en ese libro que habían hallado, Dios les dice esta respuesta que le dieran a Josías, al rey de Judá. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, Dios habla por su palabra. Así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Qué diferencia? ¿Qué le dijo a Ocosías? No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. Y yo hoy te digo, no hay Dios en medio de su pueblo, en medio de la iglesia de Jesucristo. No hay Dios en medio de nosotros y no tenemos su palabra como para no consultarla. Sí hay Dios y sí está su palabra en medio de nosotros. Y nosotros queremos ser oídos de parte de Dios. Pero mira qué le dijo Dios a Josías: yo te he oído, pero le dice: porque consultaste las palabras, porque oíste las palabras, porque tu corazón se conmovió por ellas. Algunos la leen, la oyen, pero no se conmueven. Y dice más allá: te humillaste delante de mí al oír la palabra. La palabra de Dios, cuando la escuchamos, debe traer humildad y humillación delante de Dios en nuestros corazones. No dureza, no soberbia, no enojo. Humillarnos delante de la palabra. Y dice: sobre este lugar y sus moradores
pecadores y le dice, y te humillaste delante de mí. Humillémonos ante la palabra y humillémonos ante la presencia y humillémonos ante el gran nombre del Señor, porque dice, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Un lloro de quebrantamiento, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia. Le dice, entonces yo también te he oído, dice Jehová. Si tú me oyes, yo te oigo. Si tú me oyes, yo te oigo, iglesia de Jesucristo. Si tú oyes mi palabra, si me consultas en mi palabra, yo también te oigo a ti, porque tú me estás oyendo a mí. Y para Dios es más importante el poner atención y la obediencia que la grosura y los sacrificios y los holocaustos. Eso es lo importante para Dios, que lo oigas. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Queremos que Dios nos oiga, queremos la bendición de Dios, pero no queremos oír a Dios. Cuando no oyes la palabra, no estás consultando a Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Tenemos la palabra y tenemos el poder de Dios, por el poder de su Espíritu Santo que opera en nosotros, por la autoridad del nombre de Cristo. Hemos oído la palabra, hemos visto el poder de Dios operar, y aún así, iglesia, decidimos no consultar a Dios. Estamos en el mismo pecado de Ocosías y de la ciudad de Ecrón. Somos unos soberbios. Entonces, si después de saber que tenemos su palabra y de haber visto el poder de Dios, aún así decidimos no consultar a Dios, es soberbia. Que Dios tenga misericordia de su iglesia, que deliberadamente ignora las escrituras y desecha el poder de Dios. Te voy a decir qué pasa en la palabra, qué pasa con la iglesia que deliberadamente ignora las escrituras y deliberadamente desecha el poder de Dios. Te voy a leer varias citas. Números 15, 30 y 31. Números 15, 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Eso está en Números 15. ¿Quieres una definición de soberbia? Ahí está. ¿Quién es el soberbio? Es el que tiene en poco la palabra de Jehová y el que menosprecia su mandamiento. Y el soberbio ultraja a Jehová y es cortado de en medio de su pueblo. Números 15, 30 y 31. Te leo otra cita. Oseas 4:6, ya la conoces tú muy bien. Oseas 4:6. Vamos allá. Gloria a Dios. Oseas 4:6 dice esta palabra para leerla completa. Mi pueblo fue destruido. El pueblo de Dios. No, esto no puede suceder. Pues aquí dice que fue destruido. Porque le faltó conocimiento. ¿Y qué fue la falta de conocimiento? Aquí lo define. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento trae como resultado un pueblo que perece, un pueblo que es destruido, sacerdotes echados fuera y nuestros hijos olvidados. ¿Tú quieres eso? Yo no. Jesucristo nos dijo, también cita muy conocida, Mateo 22, 29. Es un error en el que está cayendo la iglesia. ¿Alguna vez has preguntado, Señor, cuál es el error de la iglesia? Porque decimos, la doctrina de error, pues es una doctrina falsa, una doctrina espuria. Pero esto también es un error. Y si la iglesia lo practica, pues esa es su doctrina. ¿Cuál es una doctrina de error que está practicando la iglesia? Ignorar las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. La iglesia que deliberadamente ignora las escrituras y desecha el poder de Dios está en el error. Jeremías 2:19. Y no debe permanecer en el error. Última cita, Jeremías 2:19 dice,
tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. No dejemos a Dios, no dejemos de consultar su palabra, no la menospreciemos, no seamos soberbios, ignorando y despreciando la palabra y el mandamiento de Dios, desechando el conocimiento de Dios, porque entonces dice que es malo y amargo dejar a Dios y que falte el temor de Dios en nosotros. No dejemos a Dios ni falte en nosotros su temor, el temor de Jehová. Ya solamente allá al final de este primer capítulo narra que murió Ocosías y conforme a la palabra que Dios había hablado, y reinó en su lugar Joram. Joram no era hijo de Ocosías, sino su hermano. No te hagas bolas, dice, reinó en su lugar Joram. Joram, hijo de Acab, hermano de Ocosías, porque abajo dice que Ocosías no tenía hijo. Y fue durante el tiempo de Joram de Judá, hijo de Josafat. Entonces, en ese punto va a haber dos Jorams, un Joram en Israel y un Joram en Judá. Ya sé que esto es confuso, pero así es, no podemos cambiar eso. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías, pues están ya escritos y juzgados. Capítulo 2. Vamos a leerlo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel
Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Muy bien. Entonces con esto leímos completo el capítulo 2. Muy bien. Vamos a... Gloria a Dios. Vamos a comentar entonces. Primero, fue una determinación de parte de Dios. Dios quiso esto, porque dice que Dios quería, cuando Dios quiso, alzar a Elías en un torbellino al cielo. Esto fue algo determinado por Dios totalmente. Repite conmigo, Elías fue alzado en un torbellino al cielo. Repítelo, Elías fue alzado en un torbellino al cielo. Lo repito porque he oído cualquier cantidad de veces que la gente dice, maestros, predicadores, clases de niños, que Elías fue llevado en un carro de fuego. Hasta hay dibujitos. Error. Lean bien la palabra de Dios. Vamos a ver ahí más adelante que carros de fuego los apartaron a Elías y a Eliseo, los separaron para que Dios hiciera la obra que iba a hacer en Elías. Pero Elías no fue llevado en carro de fuego, fue alzado en un torbellino al cielo. Tanto en el versículo 1 como más adelante está muy claro que dice en el versículo 11, Elías subió al cielo en un torbellino y subió al cielo. También eso es importante, no solo para la clase, sino para lo que hemos de comentar. ¿Cuál fue recuerda que Elías estaba en una misión de parte de Dios cuando él había estado ahí en el monte Horeb y le había dicho, regrésate por el camino a Damasco y vas a hacer 3 ungimientos, y solamente había cumplido el de Eliseo, y que le había puesto su manto encima, y Eliseo había dejado todo y lo había seguido. Y veremos que los otros 2 ungimientos de un rey de Siria y un rey de Israel, Elías no los iba a cumplir, sino a través de Eliseo, y incluso a través de uno de los siervos, de los hijos de los profetas que andaban con Eliseo, serán cumplidos estos ungimientos. Entonces cambió Dios la ruta. Recuerda que Dios lo regresa a Samaria para darle palabra a Acab, y ahorita está en territorio central, digamos, de Israel, Elías, y aquí pues vemos los lugares por donde andaba. Su ruta era de Gilgal, dice que estaban en Gilgal, y de ahí fueron a Betel, de Betel a Jericó, y de Jericó al Jordán, aunque es ahí muy cerquita. Jericó al Jordán está cerca, está pegado, pero estaban en esa zona, en esa ruta. Eliseo no deseaba dejar a Elías, y entendemos en lo que hemos leído que él sabía que su maestro le sería quitado. Tanto en Betel, cuando llegaron a Betel, porque Eliseo no se quiso apartar de Elías, 3 veces que le dijo, apártate, le dijo, no, vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré. Amaba a Elías, amaba a su maestro y no se iba a separar de él, porque además había recibido ya entendimiento de que su maestro le sería quitado. Y esto tendrá que ver también con la unción, con el ungimiento de parte de Dios, con el repartimiento del Espíritu sobre la vida de Eliseo. Entonces Eliseo no deseaba dejar a Elías, y él sabía que su maestro le sería quitado, porque tanto en Betel como en Jericó había hijos de los profetas. Recuerda que ya se había empezado a formar este movimiento de esta como escuela de profetas, que con Eliseo, veremos más adelante, ya van a estar siguiéndolo a él, van a estar caminando con él, pero ya existían, no fue con Eliseo que se formó esto, sino ya existía este asunto de los hijos de los profetas. Tanto en Betel como en Jericó había hijos de los profetas, y estos ya habían recibido también revelación como Eliseo, que Jehová le quitaría a Eliseo su señor, como dice ahí, su maestro Elías. Eliseo, ¿qué les pide? Que se callen, no lo digan. Tanto a los de Betel como a los de Jericó les dice, callad. Ante cosas que tenemos claras que Dios ya determinó, pues muchas veces lo único que nos queda es callar, sujetarnos y esperar el cumplimiento de Dios. Cuando tú tengas claro algo y que es determinado de parte de Dios, pues lo único que tenemos que hacer es esperar en Dios. Y una manera de hacerlo pues es esta, callar
y sujetarnos y esperar el cumplimiento. Porque, ¿a qué voy? Que Eliseo, aunque 2 veces le vinieron, digamos, a advertir, no hizo nada por evitar que esto sucediera, porque él entendía que era algo de parte de Dios. Sé que mi maestro me será quitado, pero también sé que es la voluntad de Dios, y cállense, no digan nada, y no le digan nada no solo a Elías, digamos, que también ya vimos que Elías lo sabía o lo entendía, sino no digan nada de esto que va a suceder, porque esto es algo determinado por Dios. En presencia de 50 varones de los hijos de los profetas, que dice que se pararon delante a lo lejos, ahí en el Jordán, Elías realiza un milagro de Dios. Tomando su manto, dice que lo dobla y golpea las aguas del río Jordán, las cuales se apartan a un lado y a otro, y ambos, Elías y Eliseo, pasan en seco. Recordamos este milagro, esta manifestación del poder de Dios hecho sobre la naturaleza por Moisés y el pueblo en el Mar Rojo, que caminaron, pasaron en seco, y en el caso también de Josué, en el paso del Jordán, precisamente en el río Jordán, también fue hecho esto. El poder de Dios estaba con Elías, como estaba con Moisés, como estaba con Josué. El poder de Dios también estaba con Elías, y veremos ahorita más adelante, también con Eliseo. Cuando pasaron al otro lado, Elías le dice a Eliseo que pida lo que él quiera que haga por él, y le dice: antes que yo sea quitado de ti. Es decir, Elías también le revela, o es revelado en este momento, que Dios había dado a conocer pues a todos, porque los hijos de los profetas lo habían conocido, Eliseo lo sabía, y pues Elías también lo sabía, se lo estaba revelando. Dios le había dado a conocer a todos que Elías sería quitado, sería llevado. Eliseo había demostrado también ser un siervo fiel hasta el final a su maestro, un discípulo fiel a su Señor, y no lo dejó hasta el final. Elías había entendido, y en ese sentido había probado esto al pedirle en 3 ocasiones a Eliseo dejarlo en las poblaciones anteriores, pero mirando su fidelidad, mirando que no lo dejó y que lo acompañó hasta el final, le habla. Es una manera como el Señor Jesús le dijera a Pedro, ¿verdad? Que le preguntó 3 veces: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro hasta se entristeció al final. Pues sí, Señor, ya te dije que te amo. Pero es que Dios tenía un propósito, Jesucristo tenía un propósito, una misión para Pedro. Es un caso similar esto. Déjame, no te dejo. Déjame, no te dejo. Déjame, no te dejo. Te amo, maestro, y voy a estar contigo hasta el final. Sé que Dios te va a llevar, pero no me voy a ir. Entonces en verdad ama, es un discípulo fiel y está preparado para recibir lo que Dios tiene. Dios y quizá el propio Elías como su maestro estaban probando esto al pedirle dejarlo en poblaciones anteriores, pero mirando la fidelidad de Eliseo, le habla y le dice que pida lo que quiere que haga con él. Eliseo entonces le pide una doble porción de su espíritu sobre él. Esto es lo que Eliseo le pide. Eliseo entendía que él debía continuar el ministerio de su maestro. Cuando Dios le dijo a Elías que ungiera a Eliseo, le dijo: para que él sea profeta después de ti, él va a continuar el trabajo que yo te mandé. Eliseo entendía que él debía continuar el ministerio de su maestro, o este llamado de parte de Dios como profeta y como un siervo de Dios que manifestara el poder de Dios en medio de una nación desobediente e idólatra. Eliseo lo había entendido, y también había entendido Eliseo que Dios lo había escogido, y porque Dios fue el que reveló que Eliseo iba a ser el ungido, y que Dios lo había llamado para ello. Por eso cuando Elías le pone el manto y lo llama, pues no hace más que despedirse, matar los animales y poner las yuntas como leña para que la gente comiera, e irse con él, ¿verdad? Eso ya lo leímos. Pero él entiende que había sido llamado por Dios para esto, y ahora lo que Eliseo quería, fíjate, él entendió que era escogido, que era llamado, pero ahora lo que quería era ser capacitado para la misión, ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de unción, de autoridad, de poder, de revelación, de palabra, ser lleno más y más, porque ahora él necesitaba ser capacitado para la misión. Ya no estaría Elías, ahora es Eliseo el que haría esta misión a la cual Dios les había enviado. Sin su maestro, Eliseo necesitaba una porción doble del poder que había en Elías. Ahora, ¿podía Elías darle su espíritu a Eliseo? No. ¿Era el poder de Elías, o para que me entiendas, del espíritu de Elías? No, no era el poder de Elías. Era el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, obrando, operando en su siervo Elías,
en cuya presencia Elías estaba, para propósitos y para gloria de Dios. Entonces Elías entiende que él por sí mismo pues no puede hacerlo, porque ¿qué le responde ante esta petición de Eliseo? Le dice: cosa difícil has pedido, esto yo no te lo puedo dar finalmente, porque no es mío, esto yo lo he recibido de Dios, es Dios quien da el Espíritu Santo. Y Dios lo da para tomar a un siervo y para usarlo. La doble porción que Eliseo pedía no estaba en manos de Elías, estaba en manos de Dios. La doble porción que Eliseo estaba pidiendo no estaba en manos de Elías. Porque lo que fuera Elías, lo que él recibiera, como el apóstol Pablo dijera: si algo soy, por la gracia de Dios lo soy. Elías entendía que el poder, la autoridad, la palabra que había sido vertida a través de él, manifestada a través de él, no era de él, era el poder de Dios. Entonces no estaba en sus manos, estaba en las manos de Dios. Por eso Elías le responde: si me ves cuando fuere quitado, le ponen esa condición: si me ves cuando fuere quitado, te será hecho así. Si no me ves, entonces no. O sea, yo no soy el que lo va a hacer Dios. Y lo va a hacer bajo una condición, bajo un momento en particular. Es decir, Elías sabía que en su partida, que estaba próxima a suceder, habría una manifestación grande, terrible, poderosa, tremenda del poder de Dios y de la presencia de Dios. Y si Eliseo estaba preparado, si Eliseo estaba dispuesto, su corazón y toda su vida, si era en ese sentido digno de participar de tal gloria, entonces Dios le ungiría como Eliseo se lo había pedido. Por eso la condición es: si me ves irme, lo vas a recibir. Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te está ungiendo y Dios te va a capacitar. Y estás delante de la gloria de Dios. Y Dios entonces le ungiría con esa doble porción del Espíritu como Eliseo había pedido. Ahora, te repito, dice ahí: un carro de fuego con caballos de fuego apartó. Llegamos a este momento, estamos ahorita en el versículo 11. Y aconteció que oyendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Hasta ahí. Una manifestación también del poder y de Dios y de las huestes celestiales del Señor, y aparecen ahí, dice, un carro de fuego con caballos de fuego. Y estos apartan a Elías de Eliseo. Y muy claramente, por eso te hice repetir hace rato, Elías subió al cielo en un torbellino. Ni siquiera dice que en un torbellino de fuego, dice que en un torbellino. Subió al cielo en un torbellino. ¿Ok? Para que quede claro eso y enseñemos lo que está escrito aquí en 2 de Reyes 2 y no lo que la tradición nos ha hecho pensar. Ahora, vemos en este asunto varias cosas. Primero, Elías no murió. Elías fue llevado al cielo. ¿Ok? Elías fue llevado al cielo, subió al cielo, pero dice, pero Elías no murió. El único otro personaje que está narrado en las escrituras con respecto a no haber conocido la muerte, pues sabemos que es Enoc. Esto está escrito en Génesis capítulo 5, versículo 24, te lo leo. Génesis 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces tampoco murió, sino desapareció, dice, como Elías desapareció, porque le llevó Dios. Fueron llevados por Dios. Ahora, está establecido, de acuerdo a lo que nosotros sabemos y conocemos en Hebreos 9, 27, ¿qué dice esta cita? Que ya te la sabes también, yo creo la conoces. Está establecido, bueno, te la leo para que sea literal, aunque casi. Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que dice, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aún en Cristo esto se cumplió. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero Elías no murió, pero Enoc no murió. Entonces, ¿qué podría pasar aquí? Apocalipsis 11 nos describe dos testigos. Este capítulo habla de dos testigos. Y te voy a leer algunos versículos, no voy a leer, lee después si quieres tú completo este capítulo, lo que está ahí escrito en Apocalipsis 11. Y
estos dos testigos, te voy a leer versículo 4, 6, 7, 11 y 12. ¿Por qué estoy ligando este asunto? Por varias razones de lo que está aquí escrito. No está escrito por nombre que sean Elías y Enoc estos dos testigos. Y no lo puedo yo afirmar de esta manera. Pero quiero dejar claro, porque algunos también piensan en este capítulo de Apocalipsis 11 que pudiera ser Moisés, por algo que está escrito en el versículo 6, pero Moisés sí murió. Moisés no puede morir dos veces. Moisés sí murió. En Deuteronomio 34, versículos 5 y 6, ahorita te lo leo, nos narra la muerte de Moisés, y Judas 9 incluso dice que Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Entonces Moisés sí murió. Y vamos a ver, dice aquí Apocalipsis 11:4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, y esta es parte que nos importa, que están en pie delante del Dios de la tierra. Están en pie. Leemos versículos 6 y 7. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Pues ahí muchos dicen, pues está claramente ligado a Elías. Y Elías no había muerto, estaba de pie delante de Dios. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Entonces de ahí es que muchos dicen, pues el otro ha de ser Moisés. Pero Moisés murió y está establecido que mueran ¿cuántas veces los hombres? Una sola vez. Y vamos a ver que estos testigos van a morir aquí. Por eso no puede ser Moisés. Leía el 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, si fuera el caso de Elías y Enoc, pues estamos viendo aquí que esta es su muerte. Se cumple entonces que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y, insisto, el caso de Moisés pues sería su segunda vez que se muriera. No puede ser el caso porque estaríamos precisamente rompiendo lo que leímos en Hebreos capítulo 9. Leo ahora los versículos 11 y 12. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, resucitaron y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces Dios usó a estos dos testigos que estaban delante de Dios, que eran los dos olivos, los dos candeleros, para ser usados como testigos con poder. Le completo toda esta parte del 11 delante de Dios y para y finalmente son muertos, son exhibidos, aún sus enemigos se gozan de haberlos matado porque decían estos nos hicieron muchos males. Pero después de 3 días y medio resucitan, se levantan y Dios les dice, subid acá y suben al cielo en una nube. Bueno, hablo esto porque algunos ya me habían preguntado antes y seguramente ahora se preguntarán, bueno, ¿qué pasó con Elías o por qué Dios lo llevó al cielo? Bueno, no puedo asegurarte por nombre que Elías y Enoc son los que están descritos en Apocalipsis, pero hay bastante evidencia de que así es. Te leo lo de Deuteronomio con respecto a la muerte de Moisés, porque sí murió Moisés. Deuteronomio 34, versículos 5 y 6, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y fíjate, incluso Dios lo enterró, no lo incineró. ¿Qué tipo de sepultura o qué hace con alguien que muere? Dios hace. ¿Qué cosa hace Dios? Lo entierra. Pero bueno, porque muchos insisten en el asunto de que no importa. Dice, y lo enterró Dios a Moisés en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y te leo lo de Judas 9 para que quede claro que ahora sí que estaba bien muerto, se murió bien muerto Moisés. Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Si están disputando el cuerpo, pues es porque había muerto. Bueno, dejamos ese paréntesis y regresamos entonces. Elías sube al cielo en un torbellino y Eliseo no lo ve más. Aquí hay una expresión que dice, viéndolo Eliseo, viendo lo que estaba sucediendo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Muchos dicen esta expresión muy rara y no tiene sentido, o era por los carros que vio, los carros de fuego, los caballos, pensó que era ejército que se lo llevaba o qué fue. Yo quiero leerte una cita que está más adelante en 2 Reyes 13:14, porque para mí esta
esta frase, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, esta misma frase va a ser usada por un rey de Israel, Joás de Israel, porque también hay un Joás de Judá, Joás, rey de Israel, que provocó la última profecía de Eliseo. Cuando Joás usa esta frase, es la última profecía que Eliseo da previa a su muerte. Tras de esto, Eliseo muere. Entonces, recuerda que en el contexto de lo que yo expliqué, el hecho de que él estuvo ahí presente, ¿qué le dijo Elías? Si me ves cuando fuere quitado, te será hecho así. Eliseo vio que Elías estaba siendo quitado. En ese momento, él estaba recibiendo doble porción del Espíritu. Y yo pienso que lo que él estaba recibiendo era revelaciones de Dios, palabras, profecía. Recibió esa unción y él hace esta expresión, este grito, que es repetido en segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 14. Mira lo que dice aquí. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Exactamente esa frase que Eliseo dijo en este momento en que Elías estaba siendo tomado al cielo. Y le dijo Eliseo, y entonces viene toda una revelación de que tome el arco y golpee, y cuántas veces golpeara, habría sido cuántas veces habría dañado a Siria. Y dice el 20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entonces fue la última revelación que dio Eliseo. Entonces yo creo que aquí, delante de la presencia de Dios, en la gloria de Dios, estaba recibiendo revelación. Y por eso esta expresión, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Bueno, Elías había dicho que si lo viera cuando fuera quitado, le sería hecho la doble porción. Aquí se estaba cumpliendo esto. Eliseo estaba siendo ungido con una doble porción del Espíritu Santo. Eliseo, tras de esto, rasga sus vestidos. Es un acto de humillación y los rompe en dos partes y alza el manto de Elías y vuelve al Jordán. Sé que el manto se le había caído a Elías. Alza este manto y vuelve al Jordán, y tomando el manto realiza un milagro de Dios. ¿Qué es esto? Es una confirmación de la unción y del poder de Dios en él o sobre él, como había estado con Elías. Él quería confirmar esto, y Dios lo iba a confirmar, lo iba a respaldar, porque él hace lo mismo que había hecho Elías. Ahora sí que el último milagro de Elías, pues fue el primer milagro de Eliseo. Golpea las aguas y dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Israel? No es que esté cuestionando a Dios, sino está diciendo, ¿está Dios aquí? ¿Está Dios conmigo? ¿En verdad fui ungido? ¿En verdad como Elías yo puedo hacer también estos milagros? ¿En verdad he recibido esta doble unción? ¿Está Dios conmigo? Porque el poder de Elías era el poder de Dios. Eliseo está reconociendo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? El poder de Elías era el poder de Dios, y el Dios de Elías es mi Dios. El Dios de Elías es el Dios de Eliseo, y es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Entonces, ¿qué está haciendo Eliseo? Está rompiendo la dependencia de Elías y está diciendo, ahora dependo de Dios y del poder de Dios totalmente. Dependo de Dios. No dependo ya de mi maestro. Ya me fue quitado mi maestro, mi Señor. Él rompe esa dependencia y dice, así como Dios estuvo con Elías, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Que esté aquí conmigo también. Y él golpea las aguas y las aguas se apartaron del mismo modo y Eliseo pasó al otro lado. Aprendamos a depender de Dios, porque habrá un tiempo en que el varón de Dios, el siervo, el ungido, nuestros pastores, nuestros maestros, gente de la que hemos recibido de parte de Dios, nuestros padres, pudieran ya no estar con nosotros. Y nosotros debemos depender de Dios y aprender que el poder, la palabra, la unción, los milagros, el testimonio, todo lo que vimos en estos varones o mujeres, siervos, siervas de Dios, ungidos, ungidas de Dios, era el poder de Dios y la palabra de Dios y la autoridad de Dios. Y si Él también es mi Dios, el poder de Dios y la autoridad de Dios también está en mí. Y Dios sigue obrando a través de su pueblo y de sus siervos, y sigue testificando en los que creen en Él, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Muy bien, entonces las aguas se apartan del mismo modo y Eliseo pasa al otro lado.
Los hijos de los profetas de Jericó pues ven ahí solo en el Jordán a Eliseo y le dicen, sabiendo ellos de antemano que Eliseo sería quitado, ellos solo sabían que iba a ser quitado de él, y le dicen, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, le reciben, incluso se postran delante de él. Esto no es correcto, porque solo debemos postrarnos delante de Dios, no delante de los siervos de los ungidos, solo delante de Dios. Estos se postraron delante de Eliseo y a partir de ahí lo empezaron a seguir para todos lados. Este fue el inicio, como te dije, con Eliseo, de esta etapa de lo que pues muchos conocen como la escuela de profetas, aunque no está así tal cual, de los hijos de los profetas que acompañarían a Eliseo y que Eliseo pues va a hacer también allí milagros en beneficio de estos profetas que lo acompañaban. Eso lo veremos la próxima clase en el capítulo 4. Pero bueno, a partir de ahí ya no se le despegaron los hijos de los profetas a Eliseo. Sin embargo, no es correcto que se postraran delante de él. Estos profetas que estaban faltos de entendimiento, habían entendido que iba a ser quitado Elías, pero no habían entendido lo que había sucedido, pues ni lo habían visto tampoco. Faltos de entendimiento mandan a buscar a Elías a los montes y a los valles y le dicen a Eliseo, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová. O sea, ellos conocían el poder de Dios, el poder del espíritu de Jehová que podía hacer esto y llevarse a alguien, transponerlo totalmente a otro lugar, pero no era así. Eliseo lo vio ir al cielo, Eliseo sabía que no era así, pero solo Eliseo había sido llamado a presenciar esto y por lo tanto a recibir esa unción, esa doble porción. Solo Eliseo, los demás no lo habían visto. Y entonces debemos entender que pues aún a los siervos, muchas veces a los profetas o a los que recibimos unción de parte de Dios, pues hay cosas en las que nos va a faltar o nos falta discernimiento y revelación. Y eso fue estos siervos. No es que no fueran siervos de Dios, no es que no fueran profetas, sino que no habían recibido de parte de Dios lo que Eliseo sí había recibido. ¿Era Eliseo más que ellos? No, pero Dios quería, esa era la voluntad de Dios, usar a Eliseo, lo había escogido, lo había llamado y lo había ahora ungido, capacitado para hacer la obra, y a estos Dios los usaría, pero no como a Eliseo lo usaría. Esto es determinación de Dios. Hay a quienes Dios determina darles más, sea el nombre de Dios glorificado, y a quien Dios le dé más, tema, porque al que más Dios le da, Dios más le demanda también. Entonces, hay cosas que solo Dios le revela a alguno o a algunos que Él quiere. Y a veces nosotros, pues en nuestro deseo de que los demás entiendan o participen de esto, queremos involucrarlos y participar, pero hay cosas que Dios en su voluntad pues solamente revelará o hará con alguno o con algunos, y los demás quizá no lo alcancen a entender. Si estás en alguna posición, esto especialmente pudiera pasar pues a un pastor, a un profeta, a un apóstol, y a veces Dios te lleva a hacer algo o a tomar una decisión que otros siervos que están sujetos a ti o el pueblo no lo entienden o aún lo critican. Tú cumple la voluntad de Dios porque pues Dios a ti te lo está revelando, te ha dado ese entendimiento. Cumple y guarda la voluntad de Dios porque Dios te va a pedir cuentas de lo que Él te ha mandado a hacer, y pues a veces eso es parte de las cosas que se tienen que padecer. Hay otros que no lo van a comprender, no lo van a entender. Esas decisiones, eso es lo que estaba, o esos hechos, eso es lo que estaba sucediendo aquí. Y Eliseo, por más que les dice no envíen, ante la insistencia dice que se avergüenza y cede, y estos envían a 50 hombres fuertes, pues ni fueron a perder el tiempo, porque pues no hallaron nada evidentemente. Eliseo finalmente pues como que medio los regaña y les dice, no les dije que no fueran. Entonces tengamos cuidado en esto, en consentir este tipo de cosas, porque aquí no pasó más, o sea, no les pasó nada por haber ido. Pero si algo ya sabes que fue determinado o hecho de parte de Dios, pues no tiene ningún sentido consentir en este tipo de cosas, no tienen ningún provecho, son vanas. Pero vamos a ver que sí tuvieron un resultado, porque el hecho que estos hombres buscaran dio a conocer que Elías ya no estaba. Pero eso ahorita lo vemos tantito más adelante. Bueno, Eliseo dice la palabra que estaba en Jericó. Recuerda que Jericó es una ciudad que no debió haber sido reedificada, que Dios había tomado para sí totalmente, como anatema, como primicia para él, pero sabemos que fue reedificada esta ciudad a precio de la vida de los hijos del que lo hizo. Fue reedificada esta ciudad, pero había maldición de Dios sobre ella.
aguas malas y tierra estéril, dice aquí. Y entonces se acercan los de Jericó a decirle a Eliseo, pues mira, el lugar es bueno, pero la tierra es pésima y hay maldición sobre esta tierra. Y Eliseo, entendemos más adelante, habiendo consultado a Dios, obedece una orden de parte de Dios, de esas locuras del espíritu, cosas que dices, pues naturalmente no tienen ningún sentido, la sal no sirve para eso, o no se debe tomar como doctrina. Ahora cualquier cosa que, si la tierra es mala o el agua es mala, pues échale una vasija de sal y se va a sanar. No, esto era un acto de obediencia de parte de Eliseo a algo que Dios le estaba mandando a hacer para sanar este lugar. Eliseo pidió una vasija nueva llena de sal y con esta va a los manantiales de agua y echando la sal dentro de ellos, les da una palabra de Jehová diciendo, yo sané estas aguas. Palabra de Jehová, yo sané estas aguas. Dios las sanó, no la sal, no Eliseo. Eso fue un acto de obediencia. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. O sea que esto era algo que había venido de parte de Dios, que ese lugar estuviera así, aguas malas que traían muerte y enfermedad. Pero ahora dice Dios, yo, Jehová, sané estas aguas, usando a Eliseo y Eliseo usando en obediencia de esa sal. Miramos aquí varias cosas: la misericordia de Dios, el poder de Dios para sanar, el poder de Dios para transformar, cambiar la condición de algo totalmente en otra, y la obra del Espíritu Santo. Y esto a mí me remonta a lo que está escrito en Ezequiel 47, 3 al 9, porque hay muchas cosas que están bajo maldición o están bajo mal, pero si nosotros nos acercamos a Dios, Dios, si así está en su voluntad, porque Él tiene misericordia de quien Él quiere y en su misericordia hace estas obras, pues puede sanar y transformar algo que estaba bajo maldición, que era malo, que era estéril. Dios lo puede transformar. Esto está escrito en Ezequiel 47 y es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así sigue obrando el Señor a través de su Espíritu en nosotros. Te voy a leer nada más versículos 3 al 9. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Empezó a formar un río. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. El río va creciendo si tú permaneces en comunión con Jesucristo, porque este es el varón que estaba ahí con su cordel, llevándolo a mirar todo esto. Si tú sigues en comunión con Él, pues va creciendo el río del Espíritu Santo. Y dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, ya estaba hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Señor, que crezca tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, y que sea como un río que nos inunde, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Mira, porque como dice el Salmo 1, que si estás plantado junto a la presencia de Dios, eres como árbol, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Hacia allá, hacia el sur, estaba ese mar que está muerto, ese mar salado, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Esto no se ha cumplido, pero se cumplirá, y en el sentido espiritual, esta es la obra del Espíritu en nuestros corazones. Cuando entra esas aguas en nuestro corazón, recibimos sanidad, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, ahora ya eran 2 ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Debemos permitir que fluya ese río en nosotros. Jesucristo dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Si tú recibes y dejas que el Espíritu Santo crezca en tu vida, crezca la comunión del Espíritu Santo en ti, entonces recibes sanidad y recibes vida en Él. Amén. Y esto es también aquí lo que estaba Dios haciendo en este lugar, en Jericó y en las aguas de Jericó. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Gracias, Señor, porque aún a lo que parecía que estaba perdido, tú tienes misericordia y lo sanas y lo transformas por el poder del Espíritu Santo y por el nombre de Jesús. Amén. Pero vamos a ver que hubo una consecuencia aquí al final de hacer pública la partida de Elías.
Estos hombres mandan a otros a buscar y se hace público el asunto. Cuando tenían, ¿cuál era la instrucción inicial de Eliseo? Callad. Pero no callaron y aún buscaron a Elías en los montes, en los valles. Y entonces sucede que Eliseo va a Betel y en Betel se burlan de Eliseo en relación a lo que había sucedido con su maestro, que había sido llevado arriba, y se burlan de él y le dicen, sube calvo, sube calvo. Y entonces Eliseo los maldice. ¿Tenemos poder para maldecir? Sí, sí tenemos poder para maldecir. Incluso sabemos que Jesús, para enseñarle a sus discípulos con respecto a la fe y a la autoridad que hay en el pedir en su nombre, maldijo a la higuera y la higuera se secó porque no había dado fruto. Pero ¿tenemos poder para maldecir? Sí, eso está claro, sí tenemos poder para maldecir. Eliseo maldijo a estos hombres en el nombre de Jehová, pero la palabra nos enseña a que mejor no maldigamos, sino hagamos el bien y no paguemos mal por mal ni maldición por maldición. Te leo algunas citas al respecto de esto. Insisto, dejo claro, ¿tenemos poder para maldecir? Sí, sí tenemos poder para maldecir, pero no debemos ejercerlo deliberadamente o con una mala intención, o no debemos hacerlo. Mejor debemos bendecir y dejar que el Dios de las venganzas sea el que se encargue de las cosas. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid, dice, y no maldigáis. Santiago 3, esto evidentemente que parte de los evangelios, también está en los evangelios, pero estoy leyendo otras citas. Santiago 3, del 9 al 12, dice, 3 del 9 al 12, hablando de nuestra lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, que lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero dice aquí, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nos invita entonces a que no lo hagamos, porque con estos labios, con esta boca, con tu lengua, bendices a Dios, y a los hombres pues no los maldigas porque están hechos a la semejanza de Dios. Finalmente, otra cita en Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bueno, entonces sabemos que Eliseo vivía bajo la ley, pero nosotros no estamos bajo esta ley, no estamos bajo la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Jesús dijo, sabes que esto está escrito en la ley, pero yo te digo que a los que te maldicen, te ultrajan, te persiguen, ora por ellos, bendícelos, haz el bien, y ascuas de fuego acumulan sobre sus cabezas. Deja que Dios sea el que se encargue. Tenemos poder para maldecir, eso es verdad, pero no debemos ejercerlo así a la ligera. Eliseo los maldice en el nombre de Jehová. ¿Y qué pasa entonces? Porque se cumple esta maldición, porque él lo hizo en el nombre de Jehová. Salen dos osos del monte y dice que matan a 42 de estos muchachos que se estaban burlando de él. Y finalmente solo nos dice que Eliseo va al monte Carmelo y después a Samaria. No nos dice qué hizo en el monte Carmelo, solo nos narra que fue allí, al monte Carmelo, en donde Elías había manifestado con el poder de Dios que Jehová era el Dios de Israel, y avergonzado a Baal y degollado a sus profetas. Ahí va Eliseo al monte Carmelo, y después dice que va a Samaria, a donde estaba pues mucha gente que seguramente no lo quería. Muy bien, queda de tarea ahí mismo en Segundo de Reyes. Vamos a leer, vamos a seguir viendo de Eliseo, y pues se va combinando con los reinados de reyes de Israel. Segundo de Reyes 3 y 4. Segundo de Reyes capítulo 3 y capítulo 4 son los que vamos a ver para la próxima semana. Muy bien. Mucho pudimos aprender también hoy, gracias a Dios. Vamos al aprendizaje de los textos y vamos al libro de los Salmos, y nos encontramos en el Salmo 79:9, que es el que aprendimos nuevo esta semana. Y pues 3 verbos que están aquí que debemos siempre estar clamando al Señor: ayúdanos, líbranos y perdona nuestros pecados. Y sabemos que no merecemos nada, por eso dice aquí: Señor, para gloria de tu nombre y por amor de tu nombre, Señor,
Acuérdate que somos tu pueblo. Ayúdanos, líbranos y perdónanos de nuestros pecados. Vamos a repetirlo todos juntos. Salmo 79, 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Salmo 79, 9. Muy bien. Y ya habíamos aprendido, vamos al Salmo 62, versículos 5 y 6, y repetimos, y pues asegura tu corazón y confía en Dios repitiendo estas palabras. Es verdad la palabra de Dios. Y recuerda, como hoy vimos, que el que oye la palabra de Dios, pues ese es de Dios. Salmo 62, 5 y 6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Salmo 62, 5 y 6. Muy bien. Vamos a la cita nueva. Esta se encuentra en el Salmo 89, versículos 15 y 16. Salmo 89, déjala busco, que esta sí no me la sé todavía. Salmo 89, 15 y 16. Muy bien. Y lee conmigo, leemos este salmo de Masquil de Tanes Raíta. Salmo 89, 15 y 16. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Amén. Salmo 89, 15 y 16. Un salmo con promesa de bendición, con bienaventuranza para el pueblo que aclama a Dios, que se alegra en su nombre todo el día, y entonces Dios dice que es en su justicia nos levanta y en su luz nos guía, andamos en su luz. Muy bien, queda de tarea Salmo 89, 15 y 16, y de repaso Salmo 79, 9, y de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulos 3 y 4, estamos con Eliseo. Muy bien, que el Señor te bendiga y hayas aprendido mucho de esta clase y de estos capítulos, y vamos a continuar glorificando el nombre del Señor. Hazlo de corazón, disponte a dar gloria a su nombre, al nombre de Cristo Jesús. Amén.